gusta siempre traer una presentación, aportar cosas, porque creo que es la responsabilidad de aquellos a los que nos llaman para hacer esto. Bueno, vamos a intentar hacer un intermedio que espero que por lo menos os sea de utilidad. Mi bonita presentación que he renunciado a enseñaros iba a empezar con el artículo de hoy de Roger Cohen, columnista del International Herald Tribune, que es uno de los tíos más interesantes, yo creo, que hace periodismo y análisis de relaciones internacionales. Este tío ha estado en Teherán durante toda la supuesta revolución verde. Y el tío concluye, ya se ha ido, está en Nueva York, y en el artículo de hoy, que creo que es muy interesante y que si hubiera que repartir materiales en este curso yo lo repartiría. Pero dice, bueno, yo he estado ahí, he estado contando, he estado viendo a unos señores y unas señoras que creían que estaban haciendo algo, que iban a cambiar las cosas, que podía haber una revolución, pero sí un cambio en ese régimen. Y si al final de todo me he dado cuenta de que ser un periodista es ser testigo. Y reflexiona un poco sobre lo que es ser testigo, lo que significa, y dice, y eso no es gratis, eso tiene un costo, que es de lo que quiero hablar ahora. Pero dice una frase que me ha gustado, dice, la interconexión no es presencia. Tener una conexión a internet no necesariamente es que un periodista estaba ahí para contar. Como está tan de moda ahora que la revolución va a ser tuitear y todo esto, que tanto ha cambiado el periodismo, yo creo que podemos pararnos y reflexionar. Yo mismo soy el jefe responsable de una sección internacional de un diario grande como es ABC, y todos estábamos mirando el Twitter de Musavi y las páginas web del exilio iraní en Los Ángeles y nos hemos dejado llevar por esa euforia tecnológica de que algo está cambiando en Irán, como nos dejamos llevar en Birmania en la revolución azafrán por lo mismo. Y mi pregunta es si algo cambia, ¿no? Porque en Birmania no ha cambiado nada, entonces tiene sus límites. Pero Cohen dice, la interconexión no es presencia, pues no nos equivoquemos, hay que estar ahí. Dice que ningún algoritmo es capaz de capturar la emoción de la dignidad. Y el periodista sí que tiene que ser capaz de capturar la emoción de la dignidad, o la emoción de una sociedad o de un sector social, como eran los que en Irán acaban de estar manifestándose en las calles para intentar cambiar las cosas. Pues en el Twitter de Musavi no captabas la emoción de la dignidad. Tú podías contar y quedaba muy bonito y muy guay en los periódicos de hoy día que tenemos que reinventarnos para hacer algo por lo cual merezca la pena pagar. Pues hablamos de Twitter y tal, pero yo creo que no sustituye. Tiene un coste. Hay dos costes principales, yo creo, a todo eso. Uno es el que estaba comentando Elisa. Yo hoy he venido tarde porque julio y agosto hay turnos de verano en un periódico, básicamente nos quedamos en pelotas, y porque nosotros, como muchos otros diarios, hemos tenido que hacer un expediente de regulación de empleo y echar a muchos profesionales para que sobreviva una empresa que está perdiendo pasta como todas. Entonces, eso es hacer periodismo, y a partir de ahí hablamos de captar la noción de la dignidad. Pero hoy diseñar las páginas, mandar a los corresponsales con los equipos que tenemos, pues ahí está la gloria, y os digo yo que es muy poco glorioso. Ahora hay que hacerlo, y sigue habiendo una avidez porque los diarios nacionales de prestigio, desde luego como son los dos que estamos aquí, El País y ABC, queremos seguir haciéndolo, y por ahora podemos hacerlo. Ese es un coste, ¿no? El económico. El Washington Post, el New York Times, todos han cerrado corresponsalías extranjeras. Todos están pensando en nuevos modelos de compartir corresponsalías extranjeras, que en el fondo es lo que es la agencia Associated Press. Es una asociación de prensa que pagan los grandes grupos de comunicación para poder tener oficinas allí donde tú solo no puedes pagar. Pues esa es una reflexión, ¿no? De cómo captas la dignidad en movimiento en todos los lugares del mundo en estas condiciones. Pues ese es un coste. Y el otro coste es el de la propia vida, integridad y salud de los periodistas, que es de lo que habla Reporteros Sin Fronteras, es de lo que habla el Comité para la Protección de los Periodistas, que es una organización básicamente, con base en Nueva York, que es quizás lo que nos diferencia de Reporteros, que tiene una visión más europea, que es independiente, que se dedica a recopilar y documentar datos y a sacar unas cifras, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos contado
contado 735 muertos desde 2002, desde el 92, viene a ser uno cada 3 días. Estas son las grandes cifras. Reporteros utiliza otras porque eso es una cuestión de la contabilidad de la muerte, digo yo, ¿no? de poner unos criterios y contar unos casos u otros. Pero vamos a ver otros datos que creo que son más interesantes. Lo siento que está en inglés porque tengo traducido otras cosas, pero bueno, lo vais a entender. No mueren en fuego cruzado, en heroicas batallas a los Robert Capa que les explota la mina a los periodistas. No, así muere el 17%. El 72% muere asesinado. Hay alguien a quien molesta el trabajo de un periodista que ordena asesinarlo y hay un pistolero, un navajero, lo que sea, que va y lo mata. Eso es un periodista asesinado ya en el mundo. Es Ana Politkovskaya volviendo con sus bolsitas de supermercado a su apartamento de Moscú y unos tiros, unos hermanos chechenos o lo que sea, que le pegan unos tiros. No es épico, una vez más. Más datos que creo que aportan, bueno, la mayoría son de medios impresos todavía, pero si miráramos por países, la radio en un país como Brasil, por ejemplo, es crucial, son los en Filipinas, no son los grandes medios de masas para llegar a poblaciones alejadas de las capitales. Y si viéramos ciertos países, pues veríamos que la radio juega un papel crucial. 93% de hombres y 7% de mujeres. ¿Cuál es el otro dato o la otra cara que creo que es lo que hay que decir? Que en 9 de cada 10 casos no hay caso. Es decir, no hay una investigación. Son muertes impunes. Nadie es juzgado por haber asesinado a un periodista, ¿no? Esa es la realidad. Es decir, es un periodista, por lo general local, de cualquier medio, que muere asesinado porque grupos paramilitares, políticos, crimen organizado ordenan asesinarle y que ningún juez ni ningún fiscal investiga. Un importante papel de organizaciones como Reporteros o como el CPJ, ¿no? De por lo menos dar voz, y yo creo que una de las satisfacciones, seguro que Rafa, de nuestro trabajo, es esa, ¿no? Es cuando notas que hay veces que tienes un impacto en echar un capote a los periodistas etíopes que desde el 11 de septiembre de 2001 han sido enchilonados todos dramáticamente. Nadie ha dicho nada porque Etiopía está en un lugar estratégico en las puertas del Mar Rojo y una represión brutal de la que no se habla nada. Ese es un poco el papel que creo que podemos jugar. Son periodistas locales. No es el heroico corresponsal de guerra del New York Times que muere explotando de una mina como a capa en la guerra de Corea. A empezar, casi no tenemos corresponsales, lo cual son colegas locales. En los países que se llevan la palma en el ranking de países donde han muerto periodistas, el primero es Irak, pero es que el 90% de los que han muerto en Irak, incluso más probablemente, son periodistas iraquíes, cuyo nombre no conocemos, pero son iraquíes, ¿no? Argelia, por la guerra civil que empezó en el 92, sigue estando muy alto, aunque hoy día no es un país donde se matan periodistas. Rusia, Colombia, Filipinas, India, Somalia, etc. Pero Irak, Argelia, Rusia, Colombia y Filipinas, pues quedaros con esos países. Filipinas hay de todo, hay crimen organizado, no hay Estado, hay milicias islamistas, hay milicias de extrema izquierda, que todo es muy fácil matar a periodistas. Son 3.000 islas o 7.000 islas, en fin, está muy descentralizado. Colombia os podéis imaginar. Y Rusia, ¿no? Un país donde hoy está enfocado el mundo y vamos a rendir honores a unos señores que se llaman Dmitry Medvedev y Vladimir Putin. Y pasa lo que pasa. En el Cáucaso hoy día están muriendo muchos periodistas por órdenes de grupos que si trazas un poco las afinidades, pues llegas donde llegas, ¿no? El discurso del gran predicador galáctico por la democracia que es Barack Obama va a tener algún impacto. Pues ya lo veremos. Pero yo tengo mis dudas, ¿no? Este es el otro coste. ¿Cuál es el campo de batalla de la libertad de prensa hoy día? Es verdad, yo sí creo que está en la red. Es decir, y lo saben, esto te indica que los gobiernos represores lo saben. Entonces, por primera vez, yo creo en 2008, en los 130 periodistas encarcelados